Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a Vivir por Fe. Hoy nuestro estudio se basa en la naturaleza de las buenas obras. Y la gran pregunta que surge es si las buenas obras realizadas sin Cristo se pueden catalogar como verdaderamente buenas. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te acompañarán en los siguientes minutos. Mantente ahí. Qué placer, pastor Sergio Rubio, estar en esta nueva entrega de Vivir por Fe. Así es, Magdalena, un saludo para usted y también saludamos a todas las personas que escuchan Vivir por Fe y que podamos siempre ser bendecidos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor, me gusta mucho el estudio de hoy y me gustaría que analicemos si las buenas obras realizadas sin Cristo se consideran buenas o malas. Eso es muy importante. Pienso que este es uno de los puntos más trascendentes en este aspecto de vivir por fe, Magdalena, porque hoy estamos trabajando esa relación que tiene que ver entre la fe y las obras. Y siempre aquí hay una discusión sumamente grande, pero puedo definir las buenas obras en el contexto cristiano como una manifestación de el amor que haya en el corazón de una persona que ha aceptado a Cristo Jesús. Porque, como veremos un poquito más en este aspecto, cuando Cristo Jesús mora en el corazón, yo llamo a una persona que se ha arrepentido y se ha convertido, inmediatamente comienzan a aflorar las buenas obras. Ahí podemos poner un ejemplo ahí, Magdalena, que es el asunto o lo que le ocurrió al discípulo Zaqueo. Zaqueo era un hombre extremadamente egoísta, que el dinero era su Dios cuando él no había conocido a Cristo. Cobraba impuestos de una manera exagerada porque él pagaba la parte que le exigía el gobierno romano y todo lo que recaudaba extra era de él. Entonces apretaba a las personas de una manera terrible como publicano y cobrador de impuestos. Pero ahora cuando Cristo entró en el corazón de él, Magdalena, las cosas comenzaron a cambiar. Porque inmediatamente no hubo que decirle muchas cosas, sino que cuando Cristo le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, eso fue un asunto concreto, que Cristo penetró en su corazón y él comenzó inmediatamente a devolver el dinero que él le había robado a las personas. Gloria a Dios. Que eso, entonces ahí es que está la dinámica, Magdalena, de la fe y las obras. La fe y las obras. No puede haber fe genuina sin obras genuinas. Y no puede haber entonces obra genuina que no esté respaldada también por una fe genuina. Yo entiendo su punto, pastor, pero hablemos de algunas acciones. Por ejemplo, dar de comer a los pobres o regalar una flor. Esas acciones se consideran universalmente buenas. Entonces, en este estudio usted dice lo contrario. Explíqueme eso. Ahí este es un punto, me parece, Magdalena, de los más delicados que tiene este segmento Vivir por Fe, porque nuestros oyentes deben comprender un punto interesante aquí, y es que todo lo que nosotros podamos hacer cuando no estamos relacionados con Cristo está manchado de egoísmo o de cualquier otro pecado. Por eso es que estamos diciendo aquí que solamente las obras que se hacen en Cristo Jesús es que tienen la aprobación de Dios. Y uno se podrá preguntar, ve acá, y si yo le doy comida a una persona que necesita por ahí y yo no estoy en Cristo Jesús, ¿cómo puede usted decirme que eso es una obra mala? Bueno, es posible que la persona sintió el beneficio de la comida que tú le diste o del regalo que le hiciste, pero cuando tú relacionas eso entonces ahora con Dios, es posible que hay una razón no genuina por la cual tú hiciste eso. Porque hay un asunto importante aquí, Magdalena, lo que dice Santiago, el capítulo 1 y el versículo 17, y es que toda buena dádiva, el punto interesante, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende directamente de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos relacionados con Dios, no estamos unidos con Cristo Jesús,
todo lo que nosotros hagamos aparentemente bueno está manchado y contaminado por el pecado. Okay. Y por eso es que es una mala obra. Bueno, viene siendo una mala obra, aunque aparente ser buena. Aunque aparente sea buena la obra. Lo que está diciendo la Biblia es que necesariamente tiene que haber una combinación perfecta entre la fe y las obras genuinas, que una no puede existir sin la otra. Lo que está diciendo Santiago. Santiago no está diciendo que es una o la otra. Lo que está diciendo es que son las dos que tienen que estar combinadas. No puede existir fe genuina sin obras genuinas. Y no puede existir obras genuinas que no esté respaldada por una fe genuina. ¿Se da cuenta? O sea que parece un trabalengua, pero es sencillito comprenderlo. Yo no puedo tener fe genuina sin tener obras genuinas. No se puede, porque entonces sería una fe muerta. Y por el otro lado, no se puede tener obras genuinas sin estar respaldado por una fe genuina, porque también sería obras muertas. Eso es delicado, o sea que es difícil poder discernirlo. Entonces, ¿cómo pueden los cristianos o nuestros oyentes de Vivir por Fe discernir si sus acciones están alineadas con la voluntad de Dios? Sencillo, solamente tienen que pensar en una cosa y decirse a sí mismo: yo tengo una relación genuina con Cristo Jesús diariamente. He rendido mi corazón a Cristo Jesús. Yo le estoy sirviendo a Cristo Jesús diariamente. O sea, aunque yo busque de Jesús cada 3 días, ¿no es suficiente, No pastor? es suficiente. Tiene que ser diario. Tiene que ser una persona que sea una persona que esté andando íntimamente con Cristo Jesús. Entonces, si esas preguntas son verdaderas, entonces la persona va a decir, bueno, las obras que yo estoy haciendo son genuinas. Pero si no hay una conexión vital con Cristo Jesús, entonces las obras que estamos haciendo no son genuinas. Y aquí hay que explicar algo, Magdalena, porque si nosotros no tenemos esa comunión con Cristo Jesús, nuestros pecados no han sido perdonados. La justicia de Cristo no ha sido imputada a nosotros, ni tampoco puede ser impartida a una persona que sus pecados no han sido perdonados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre en la vida de alguien, todo lo que pueda hacer por allá, entonces está contaminado por el pecado. Ese es el punto que hay que comprender. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, hemos sido lavados por su sangre, hemos recibido la justicia de Cristo, hemos recibido el poder para obedecer, porque es Dios el que da el poder también para obedecer. Entonces, en esa dinámica es que las obras son aceptadas y que pueden ser genuinas también. Bueno, entonces, esto de las buenas obras cobra una importancia interesante en la vida cristiana. ¿Cómo pueden los cristianos asegurarse de que sus normas reflejen genuinamente su fe? Correctamente, lo mismo, Magdalena, el mismo punto. Si nosotros no estamos anclados en Cristo Jesús, si no estamos caminando con Cristo Jesús diariamente y que sentimos la paz en el corazón, eso no quiere decir que en algún momento usted no va a tener alguna turbulencia en su vida, porque en la vida nosotros bregamos un conflicto entre el bien y el mal. Pero aún entonces en la turbulencia, nosotros tenemos que ir diariamente a un encuentro con el Señor. Entonces, bueno, las cosas no están tan bien, no me siento tan bien, pero ahora yo debo irme de rodillas para yo intimar con mi Cristo Jesús. Entonces, en esa dinámica, Magdalena, es que nosotros podemos discernir que nuestras obras están caminando por el lugar correcto, porque de lo contrario, por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos hacer nada bueno, agradable ante Dios. Y Jesucristo se encargó de enseñar eso muy bien. Él le dijo, sin mí nada podéis hacer. Y ese nada, Magdalena, es nada bueno. Es nada bueno porque, claro, sin Cristo nosotros podemos hacer muchas cosas malas. O sea, para hacer lo malo nosotros no necesitamos a Cristo. No hay que esforzarse. No hay que esforzarse, porque eso es natural en nosotros. Usted no ve que un niño pequeño no hay que enseñarle a morder y a pellizcar a los otros niños, Bueno. ni a hablar mentiras, porque eso es natural en nosotros. Pero hacer lo bueno no es natural. Algo tiene que ocurrir en nuestros corazones, Magdalena, para que podamos entonces hacer las cosas bien. Y ese algo entonces es Dios que lo obra, porque Dios es el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que es una nueva creación, un nuevo nacimiento que Cristo Jesús efectúa en el corazón
Y sin ese nuevo nacimiento, sin esa acción del Espíritu Santo en la vida nuestra, ninguno de nosotros está capacitado para hacer nada bueno delante de Dios. Pastor, si un ateo o una persona que no es cristiana realiza acciones altruistas, ¿cómo debería un cristiano interpretar estas acciones? Bueno, debería interpretarla como algo rutinario, algo que le surgió a esa persona realizarlo. Y claro que nosotros no lo podemos juzgar porque nosotros no estamos sentados como jueces para juzgar lo que las otras personas hacen. Pero inmediatamente que uno se da cuenta que es un ateo, ya sencillamente son obras rutinarias, que no son obras que provienen de la fe, porque imagínate, el ateo no cree. ¿Se da cuenta? Y entonces un asunto interesante, Magdalena, porque aunque la persona puede estar en la iglesia, también puede ser un ateo la persona, ¿eh? Claro, porque hay ateos cristianos, ateos cristianos que están allí, pero que creen que sí, que van por buen camino, pero sencillamente ellos no tienen comunión con Cristo Jesús. Ellos no tienen relación con el Señor. O sea, si una persona no está relacionada con Jesús, aunque crea que es cristiana, se convierte en ateo. No lo es, porque para ser cristiano se necesita tener una comunión diaria con Cristo Jesús. Y nadie que no tenga esa comunión diaria con Cristo no se puede declarar como cristiano. Por eso es tan importante que nosotros podamos definir bien el asunto de Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Si una persona está unido con Cristo Jesús, automáticamente estará unido con su iglesia. Pero cuando una persona está unido con la iglesia, no es automático que esté unido con Cristo Jesús. O sea, que una persona puede ser un miembro de la iglesia, puede ser un gran religioso, profesar incluso una gran profesión de fe, y eso no quiere decir que la persona es cristiana. Entiendo. Pastor, Jesús menciona en la Biblia, en Mateo 7:22, que algunas obras serán rechazadas a pesar de parecer milagrosas. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender sobre este pasaje? Ahí podemos aprender, Magdalena, muchas lecciones, porque ese texto que usted está diciendo, ese Mateo 7, 22 y 23, que en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces el Señor le va a protestar, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Ahora, ¿ante quién esas obras parecían buenas? Ante las personas que las estaban ejecutando, pero ante Dios no. Porque entonces ahora nosotros necesitamos comprender muy claramente cuáles son las obras que Dios acepta como buenas y válidas. Son aquellas que proceden de un corazón que está humillado ante los pies de Cristo Jesús, de un corazón que ha sido lavado en la sangre de Cristo Jesús. Pensemos un poquito, por ejemplo, en Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad. Entonces ellos prometieron llevar la cantidad íntegra a Dios. Ellos prometieron eso, pero tomaron parte de la propiedad y ahora querían incluso participar de algunos beneficios que habían allí cuando realmente ellos no habían sido fieles. Así que Dios rechazó su obra y lo manifestó de una manera muy contundente porque ambos murieron ese día allí. Lo mismo ocurriría hoy. Si el Señor obrase de esa manera, en las iglesias debería haber una buena fosa para echar mucha gente que morirían ese mismo día. Porque hay muchas personas que entienden que sí, que están caminando bien delante de Dios, pero eso es a su propia luz, cuando están alumbrados con su propia antorcha. Pero cuando el Espíritu Santo los alumbra con la antorcha divina, entonces las cosas son totalmente distintas, o pueden ser totalmente distintas, Magdalena. Ya que usted menciona eso de Ananías y Zafira, pastor, ¿cómo puede un cristiano asegurarse de que sus contribuciones a la iglesia sean aceptadas por Dios? Alguien dijo que muchas personas dan el diezmo por temor y no diezman por amor. Wow. Porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros, Él está contendiendo. Entonces el Espíritu Santo cuando nos habla, podemos hacer un autoexamen cómo nosotros estamos. Y entonces, si nos damos cuenta que no estamos bien, hay que proceder a buscar al Señor, porque el pecado tiene dos opciones. Cuando el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, entonces tenemos dos opciones.
Una es resistir al Espíritu Santo y la correcta sería entonces hacer los cambios, ir ante Jesucristo y confesar el pecado y apartarnos del pecado. Entonces de esa manera nos damos cuenta que nosotros estamos caminando, porque nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores y el Espíritu Santo va haciendo un trabajo con nosotros y nos va diciendo, mira Sergio, aquí tú no estás bien en este punto, ten cuidado con esto. Y entonces yo necesito recibir diariamente, Magdalena, la impresión del Espíritu Santo. ¿Por qué diariamente? Porque lo que está ocurriendo diariamente en la experiencia de un cristiano será la suma al final de la jornada. Porque muchos piensan como que un viento que yo no sé de dónde va a salir, lo va a llevar del pecado a la justicia de un solo día en el tiempo final o cuando se esté muriendo. No, es la suma de lo que va ocurriendo diariamente en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo necesita convencernos a nosotros y diariamente está diciendo, mira, esto que tú dijiste aquí, ahí manifestaste orgullo. Y yo lo voy a sentir que eso es así. Mira, lo que yo dije aquí, el orgullo estuvo como muy ligado a lo que yo dije allí. Entonces yo debo, cuando voy en oración, debo confesar ese mal. Okay. Y entonces pedirle a Dios, Padre Santo, permite que yo cuando vuelva a hablar de estas cosas o vuelva a hacer tal cosa, no esté matizado con el orgullo porque eso es pecado. Entonces tiene que recibir, Magdalena, la impresión diaria del Espíritu Santo, porque al final de la jornada, ese caminar con Dios es la suma de la salvación. Ok, wow, de eso depende la salvación. Claro, lo mismo que pasó con Enoc. El Señor no se llevó a Enoc de la noche a la mañana, ¿no? Fue un caminar con Dios y ya estaba tan cerca del cielo que estaba más lejos de la tierra. Y el Señor dijo, ok, ya tú no puedes seguir viviendo allí, entonces ven conmigo para acá. Pero no fue de la noche a la mañana, fue que aprendió a caminar con Dios. Y me imagino que ese caminar, o sea, el usted decir que estaba más cerca del cielo, es en lenguaje figurado, ¿verdad? Exactamente, es decir, lo que estoy diciendo es que es una persona que aprendió a caminar con Dios, aprendió a recibir las impresiones de Dios diariamente y aprendió entonces a ser flexible ante la voluntad del Señor. Porque como le dije, hay dos opciones. Cuando el Señor nos aguijonea, que nos dice, mira, aquí tú no estás bien, nosotros podemos entonces levantar el gusanito del orgullo y entonces resistir, ¿no? Pero también podemos doblegar el gusanito del orgullo y entregarnos al Señor y decir, Padre Santo, yo quiero que tú hagas los cambios en mi vida en este punto, porque ciertamente reconozco que yo no estoy bien aquí. Bien, interesante, pastor, esta conversación que hemos sostenido sobre las buenas obras. Pues vamos entonces con el resumen, pastor. Así, si hacemos el resumen, podemos decir que cuando estamos separados de Cristo Jesús, que estamos con nuestros pecados, en nuestro egoísmo y en nuestra vida práctica del pecado, toda cosa que nosotros hagamos allí, toda obra, todas esas obras son malas. Las únicas obras que son genuinas delante de Dios son aquellas que son realizadas cuando estamos en plena comunión con Dios. Porque esas obras van a proceder ahora de un corazón que ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús, de una vida que está siendo conducida por el Espíritu Santo. Entonces lo que hacemos en ese contexto y en esa dirección, entonces sí es aprobado por Dios como una obra genuina. Porque hay un asunto interesantísimo aquí, Magdalena, y es que la fe genuina produce también obras genuinas y ambas tienen que estar bien conectadas porque no pueden funcionar de manera separada. Pastor, de verdad estamos muy agradecidos, como siempre, por todas estas orientaciones bíblicas. Ha sido todo por hoy en esta entrega, amigos oyentes, y les invitamos para que nueva vez nos acompañen en el siguiente programa de Vivir por Fe. Les acompañaron el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.